Bienvenidos al cuarto día de conferencias de la semana del Museo de la Real Fábrica de Artillería de la Cavada. Gracias a todos por acompañarnos. Y hoy tenemos el privilegio de contar como conferenciante con don Diego Quevedo Carmona, que nació en Cartagena, que en el año 54, que en 1972 se ingresó en la Armada, alcanzado el empleo de suboficial, es especialista en submarinos y guerra electrónica, material, esta última sobre la que efectuó diversos cursos de perfeccionamiento en centros militares y civiles de España, Rota, Madrid, Reino Unido y Estados Unidos. Llegó a estar destinado en buques de superficie, transporte de ataque Galicia, portaavionaves Dédalo, destructor Almirante Ferrandis y buque auxiliar Alerta, aunque la mayor parte de su vida activa la ha desarrollado en la arma submarina. Ha escrito más de docena de libros, conferencias por toda España y por diversos lugares, sobre todo centrándose en el tema de los submarinos. Y sin más, él nos va a hablar sobre Isaac Peral, del cual es un gran experto, y sin más le cedo la palabra a Diego Carmona. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes en primer lugar. Muchísimas gracias a todos por venir. Y particularmente quiero dar las gracias a Ramón Orrite, que anda por aquí, porque fue el que habló con Ángel para que yo estuviera aquí esta tarde, y por supuesto gracias a Ángel por aceptar la propuesta de Ramón. Bien, yo creo que sobre Isaac Peral mucha gente conoce cosas en general. Sabemos que fue un personaje que nació en Cartagena, que inventó un submarino, que lo probó con éxito. Fue un personaje que tuvo muchísima mala suerte porque murió muy joven, murió con 43 años, una semana antes de cumplir los 44. Su submarino, a pesar de que funcionaba y funcionaba bien, fue un cúmulo de despropósitos por parte del gobierno de la época. Había muchísimos intereses creados, que vamos a hablar de ellos. Pero claro, el submarino no es una cosa que nace de la noche a la mañana. El submarino es el producto de una evolución que se remonta a siglos atrás, no a años atrás, a siglos atrás. Entonces, pues hay realmente un número bastante importante de pioneros que han contribuido de alguna manera a que el submarino finalmente, a finales del 19, fuese una realidad. Pioneros debe haber, pues no sé, a lo mejor digo sobre 50 y me quedo corto. Aquí he hecho una selección de unos 8 o 10 pioneros de lo que antiguamente se llamaba el arte de navegar bajo el agua. Y bueno, pues vamos a hablar de ellos. Muchos son extranjeros, hay algún español también. Y bueno, vamos. Quiero empezar con esa frase, es un viejo axioma inglés, que dice que la vida de un inventor no es precisamente una cosa fácil, porque de hecho muchos de ellos han caído en el empeño. El hombre, sabido es que desde el principio de la humanidad ha tenido dos retos importantes en su vida, que es hacer algo que no le permitía su condición humana, que son dos cosas: volar como los pájaros y nadar como los peces, ¿verdad? Son dos cosas que el hombre de por sí no puede hacer, y desde el principio de los tiempos el hombre ha tenido esas dos metas o esas dos obsesiones por lograr, como digo, volar como los pájaros y nadar como los peces. Entonces, pues aquí vamos a hablar del nadar como los peces, en este caso a bordo de submarinos o de artilugios capaces de sumergirse. El primer personaje conocido es este señor, un físico holandés, Cornelis van Drevel, a quien se debe, como dice ahí, uno de los primeros intentos de construir un artilugio sumergible. Hablamos del año 1620, o sea, hace 400 años. 400 años ya había gente empeñada en hacer algo capaz de sumergirse y a ver qué salía de ahí. Este señor, bueno, pues consiguió hacer un artilugio que navegó por el Támesis. Eso es un grabado inglés de la época donde se representa el bote de Cornelius.
bueno, básicamente pues era pues eso, un bote de madera cerrado por arriba con 4 remos, o sea, eso no es un submarino, evidentemente, es un artilugio que, bueno, pues que se capuzaba a lo mejor pues, como a 1 metro así de profundidad. Se hizo una réplica no hace mucho, incluso la hicieron navegar por el Támesis, pero como aquí todo el mundo se intenta adjudicar siempre las paternidades de los inventos, los ingleses llegaron a decir que ese era el primer submarino. Hombre, vamos a ser serios. ¿Cómo va a ser un submarino, un bote con 4 remos capaz de bajar a unos pocos centímetros de profundidad? Pero bueno, los ingleses son felices diciendo eso. Ya digo que incluso llegaron a hacer un sobre diciendo que ese es el primer submarino. Pues bueno, pues vale. Pues si tú lo dices, evidentemente eso no lo es. No es ningún submarino. Posteriormente a este hombre que hemos comentado, pues casi 100 años después, en el puerto de Plymouth, en el año 1774, otro pionero, pues bueno, pues adaptó una antigua goleta con unos contrapesos aquí, como pueden ver, para poder hacer inmersión. Murió en el intento. Murió en el intento, además sería la primera víctima reconocida por haber intentado, de una larga lista además, que intentó, pues eso, construir un artilugio capaz de navegar por debajo del agua. Tenemos también a David Bushnell, el inventor del tártel. Este hombre ya, bueno, la cosa ya iba evolucionando, ya estamos a finales del 18, principios del 19, sería condecorado por el propio presidente George Washington de los Estados Unidos, y este hombre inventó, pues, lo que llamó el tártel, la tortuga, ¿vale? Construida en madera, forrada con placas de cobre, y ya incorporaba alguna novedad. O sea, vamos a ir viendo que poco a poco van a ir, cada pionero va a ir innovando nuevas cosas, ¿no? Pues este señor, por ejemplo, innovó pues lo que hoy día es el snorkel, o sea, un tubo para renovar el aire interior, ¿vale? Y hélices verticales, una especie de broca, hélices verticales para poder subir y bajar de cota. En cualquier caso, bueno, tampoco hizo nada el otro jueves, pero sí consiguió hundir en la guerra de la independencia de los Estados Unidos, con este artilugio, un buque confederado. Concretamente, bueno, esta es la casa natal de Bushnell. En el año 76 se construyó una réplica para conmemorar el 200 aniversario de la nación, y este hombre, pues, tiene su memorial en un parque de Estados Unidos, donde también habla ahí de que este es el creador, aquí lo dice, el creador del submarino. O sea, los ingleses ya se habían adjudicado el invento, 100 años o 100 y pico años después, los americanos también se lo adjudican con este personaje. Robert Fulton, otro americano, ya nos estamos metiendo en el siglo XIX, 1800 poco. Este señor inventa un artilugio, viaja a Francia para ofrecérselo a Napoleón, no le logra convencer de la viabilidad del ingenio. Este es el plano longitudinal, la banda de babor de la nave que diseñó Fulton, que bautizaría como Nautilus. Para navegar en superficie utilizaba velas, y para hacer la inversión una hélice movida a mano con un sistema de engranajes. Bueno, ya hemos incorporado la hélice, que hasta entonces prácticamente no se había inventado la hélice. Los barcos eran de propulsión solamente eólica, las hélices aún no estaban inventadas. Pero este individuo, Robert Fulton, ya incorpora otra cosa. Vemos que poco a poco va incorporando cosas.
una especie de torre óptica, o sea, un cuadrado donde el tío metía la cabeza y llevaba un agujero para mirar aquí, con cristales, otro y otro. O sea, que esto hasta entonces tampoco existía, la torre óptica. Ya vamos, como digo, metiendo nuevas novedades. Estaba construido en plancha de hierro, forrada de cobre, lo probó en el río Sena, como muestra este grabado, y al año siguiente se fue a Brest. Como pongo ahí, fue mayor la expectación que el éxito, por lo que Fulton se cabreó consigo mismo y con las autoridades francesas, se llevó el invento al Reino Unido y allí tampoco logró convencer a nadie de la viabilidad del invento. Hoy día hay un modelo del prototipo que está en el Museo de la Ciudad de la Mar, en Cherbourg, en Francia, que es esa reproducción. Otro individuo, ya, si os dais cuenta, hasta ya estamos mitad del 19, ya casi entre la segunda y tercera, el segundo y el tercer cuarto del siglo XIX. Este señor, 1822-1875, Wilhelm Bauer, diseñaría y probaría el Brandtaucher, que es esta cosa tan fea que hay aquí, que parece, yo qué sé, cualquier cosa menos un sumergible. Y bueno, en diciembre de 1850 estaba listo para someterse a pruebas de mar, el gobierno le exigió una demostración pública y en la demostración pública resultaría hundido. Este es en el puerto de Kiel, como el submarino se hundió en sus aguas, pues hay este monumento en su memoria. Por cierto, 36 años después de haber sido hundido, pues fue recuperado y hoy día se puede admirar en Dresden, en Alemania. Este otro individuo, capitán del ejército confederado, Halley, que inventó este artilugio movido por 8 individuos, moviendo todos un engranaje que al final movía una hélice. Esto es un grabado de la época de Halley en el puerto de Charleston. Y este señor tuvo un éxito en su haber, que fue que hundió al buque unionista, el Housatonic, en febrero de 1864, en la Guerra de Secesión Americana, por una carga explosiva que le había abusado. Pero claro, esto es como los kamikazes japoneses, o sea, la carga explosiva que le adosó, pues también se llevó para adelante al propio Halley, como comprenderán. O sea que, de hecho, el Halley, que como digo resultaría hundido el 18 de febrero del 64, su pecio fue recuperado pues 140 años después. Fue recuperado no hace mucho, hace 22 años, en agosto del año 2000, con toda su tripulación muerta a bordo, incluido el propio Halley. Este es el estado en que llegó al Museo Americano, que le están lavando la cara. Tenemos otro personaje más contemporáneo, 1842-1920, ya nos metemos en el siglo XX. Nordenfeldt, un inventor sueco, que inventó este submarino, que también era muy novedoso en el sentido de que, en Cartagena hemos construido, cuando el gobierno español, el gobierno francés, el gobierno de Malasia y el gobierno de Chile firmaron un convenio para construir submarinos Scorpion. En Cartagena se hicieron las 2 popas, o sea, las 4 popas de los 4 submarinos. Los franceses hicieron las 4 proas, 2 proas francesas se vinieron a Cartagena, 2 popas de Cartagena se fueron a Francia y se ensamblaron, ¿vale? Pues eso, que fue una cosa que la prensa dijo, una cosa única en el mundo. No, de único nada. Porque este señor, Nordenfeldt, construyó el submarino por piezas, un kit de montaje, la llevaron a astilleros turcos por piezas y allí lo ensamblaron. Fue una revolución en ese momento en el mundo de la industria naval de la época. Este es el diseño. Si os dais cuenta, ya va teniendo forma de submarino, o sea, ya no es
el artilugio ese tan horroroso de Brandtaucher o la tortuga de Bushnell, ya se va pareciendo algo más a lo que luego serían los submarinos. Tenemos un francés, Gustave Zédé, que diseña también este artilugio, ya se sigue pareciendo más a lo que es un submarino actual, el Gimnot. Un irlandés, Holland, ya también finales del XIX, principios del siglo XX. Este también, los irlandeses dicen que fue, lo dice aquí, en el memorial que tiene en un parque público, el padre del submarino moderno. Bueno, madres no hay más que una, pero padres ya llevamos unos cuantos. Y es decir que, en fin, como digo, aquí todo el mundo se quiere apropiar del invento, ¿no? Y tocamos, vamos a dejar ya los extranjeros, para no cansarles mucho, y nos metemos con españoles. Españoles de Ixás Peral, pues ahora hablaremos largo y tendido, porque además me encanta hablar de ese personaje, y cualquiera de ustedes que no sepa mucho de Ixás Peral, les aseguro que a poco que lo estudien, se enamorarán de él, porque es un personaje fascinante que ha tenido 20.000 avatares, lo han amargado, lo han aburrido, lo han desesperado. El tío nunca tiró la toalla, hasta que hay un momento que la tiró, claro. En fin, lo veremos en su momento. Bueno, pues españoles, aparte de Ixás Peral, estuvo este señor, Cosme García, un riojano, de por aquí cerca, que inventó lo que él llamó el garcibuzo. Lo probó en Barcelona. Allí no tuvo mucha aceptación, entonces se lo llevó remolcado al puerto de Alicante. ¿Por qué? Porque Alicante era la única ciudad mediterránea que estaba unida por ferrocarril con Madrid, con la corte, ¿vale? Entonces él quería, o él pretendía, que la corte fuera de Madrid a Alicante a presenciar las pruebas de su submarino, de su sumergible. Fue gente, hay recortes de prensa de la época donde habla de un éxito grande, pero como le ha pasado a la mayoría de los pioneros, a los 2 días pues quedó olvidado el tema, el hombre se amargó, tiró la toalla y los hijos de este hombre, de Cosme García, lo hundieron intencionadamente en el puerto de Alicante. Hace cosa de unos años hubo cierto interés en tratar de ver con algún cazaminas, o sea, pedirle colaboración a la Armada, con algún cazaminas que llevan el Pluto, que es un mini submarino que se puede meter por cualquier recoveco. Intentaron localizar, o sea, pidieron auxilio a la Armada para intentar localizar el garcibuzo, pero se llegó a la conclusión de que está sepultado debajo del superpuerto que hicieron en Alicante hace unos años. Luego tenemos a un catalán, Narciso Monturiol. Por supuesto, los catalanes también dicen que el submarino lo inventó él. Yo he dado una charla similar a esta en Barcelona, vamos, y los mozos de escuadra casi me han tenido que escoltar porque yo decía que no, que este señor, que sí, que bueno. A ver, el padre de este individuo era tonelero, o sea, el padre de este señor hacía toneles. Entonces el tío dijo, joder, pues si mi padre hace toneles de no sé qué calibre, pues yo voy a hacer uno no sé cuántas veces más grande y tal, y meto ahí una máquina de vapor para navegar en superficie y luego unos cuantos curritos, tal. No me cuenten milagros. Eso no es un submarino. El submarino es algo más gordo. O sea, un avión no es los hermanos, estos no recuerdo cómo se llamaban, que despegaban aquí y se pegaban la piña antes de llegar al colegio. Eso no es un avión es otra cosa. Bueno, vamos a ser un poco serios, ¿no? Entonces, pues bueno, los catalanes, no sé si aquí habrá alguno de ustedes, no sé, pues si no, ya a esta altura ya se había ido. O sea que, como digo, los catalanes se adjudican siempre, al igual que han hecho los irlandeses, los americanos, los ingleses, etc. Pero bueno, en mi tierra hay un dicho que dice que cada uno con su talento está contento, hasta el jumento. ¿Vale? O sea que son felices, bueno, que digan lo que quieran. Pero vamos, que no se le quita mérito de que inventó este artilugio, además inventó 2, o sea, diseñó 2, y luego un segundo, un poco más grande, pero más de lo mismo. ¿Vale?
que hicieron una réplica, que lo pusieron en el puerto de Barcelona, que por cierto ya no está aquí, porque parece ser que, en fin, que dañaba la vista, porque aquí la cosa militar, pues como que no es, porque esto no es militar, esto es un artilugio que él diseñó para intentar pescar coral en las costas de catalanas. Pero bueno, lo quitaron, esa foto ya no existe. Este señor es un gran desconocido, Isidro Cabañes, otro catalán, comandante de artillería, se asoció con un colega, Miguel Bonet, para hacer un submarino, que estos son los planos que llegó a diseñar, pero no llegó a ser una realidad. También tenemos a otro gran desconocido, que es este, Eduardo Mier, un sevillano, coronel del Cuerpo de Ingenieros Militares, que siendo capitán desarrolló, bueno, lo que él llamaba la filosofía operativa del submarino, proyectando un sumergible que tampoco se llegaría a construir, aunque sí llegó a editar un pequeño plan. Y bueno, llega un momento que aparece en escena este señor, Isaac Peral y Caballero, mi paisano. Este señor se aprovechó, entre comillas, de que a él le tocó vivir a partir del tercer cuarto del siglo XIX, cuando la revolución industrial ya había hecho su aparición. Es decir, llega un momento que los años 1870 o así, pues la llamada revolución industrial, como digo, ha avanzado de tal manera que en cuanto a los buques se refiere, el vapor va a sustituir a la vela en la propulsión y el acero va a sustituir a la madera en la construcción. Es decir, los barcos en muy poco tiempo, van a pasar de ser barcos de vela de madera a ser barcos de propulsión no eólica, primero caldera de vapor y luego de electricidad, y casco de acero. Si a eso le unimos que por esos años se inventa el torpedo, pues Peral dice, bueno, pues blanco y en botella. Yo voy a tratar de diseñar un artilugio propulsado eléctricamente, para no tener que depender del aire o para la propulsión, propulsado eléctricamente digo, con casco de acero para poderme sumergir a cierta cota y que la presión, o sea, que el casco me aguante la presión, y encima le voy a comprar un torpedo, que es una arma novedosa recién creada. Bueno, pues en esas estamos cuando él diseña su torpedero submarino, que es ese que vemos ahí. Ese es el plano básico que él le va a presentar al gobierno. Cuando se lo presenta al gobierno, este señor es el ministro de Marina, Antequera, Juan Bautista Antequera y Bobadilla, a quien Peral, bueno, pues le presenta el proyecto y él en principio pues lo ve con buenos ojos. Lo ve con buenos ojos, de modo que se lo llega a presentar al rey Alfonso XII, que era quien ocupaba el trono de España. El rey, en principio, bueno, pues parece ser que está receptivo al tema. Hay un cambio de gobierno. En aquella época eran muy frecuentes los cambios de gobierno, no como ahora, que como que creo que uno te lo comes 4 años. En fin, hay un cambio de gobierno, digo, es un gobierno continuista y se nombra ministro de Marina a este señor, a Manuel de la Pezuela y Lobo, que sustituye a la almirante Antequera al frente del Ministerio de Marina. Como digo, es un gobierno continuista. Si mi antecesor en el cargo estaba de acuerdo con el tema, bueno, pues yo también, ¿no? Bueno, pero todo esto va a aparecer en escena Julio Verne. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver Julio Verne? Pues sí, pues Julio Verne llega a decir una frase que es esa que dice ahí: todo lo que una persona pueda llegar a imaginar, otros pueden hacerlo realidad. Entonces, Julio Verne, pues resulta que escribe, entre otras cosas, las 20.000 leguas de viaje submarino, que tiene mucha difusión en España porque, aunque es un escritor francés, y el libro está escrito en francés, pero se edita en España,
¿Por qué? Porque Francia está metida en la guerra franco-prusiana, entonces hay un decreto del gobierno francés que dice que aquí las imprentas, y bueno, y muchas otras cosas, ¿no? Pero las imprentas y tal, nada más que van a hacer trabajos para los batallones y tal, ¿no? Con lo cual, Julio Verne se busca la vida y lo publica en España. Por lo cual, pues en España, como digo, se difunde antes que en otro sitio. Pero, amigo, en este libro aparece el Nautilus. El Nautilus que solamente está en la mente de Julio Verne. Esto no es un submarino, o sea, esto es ficción pura y dura. Y bueno, pues esto resulta que, bueno, realmente se le parecía. Le daba un aire, ¿no? al esquema que Peral había presentado. Pero ya digo que esto está solamente en la mente de Verne. Cuando el rey parece ser que está por medio convencido, ¿qué ocurre? El inesperado fallecimiento del rey Alfonso XII. Con lo cual, pues claro, los asesores del rey tal le dicen a Peral: mira, tío, no nos comas la oreja. Se ha muerto el rey. Tenemos un problema de sucesión. La reina María Cristina, que está embarazada del que va a ser Alfonso XIII, que es hijo póstumo, será la que diga lo que tenga que decir. Pero de momento no nos machaques con este tema. Además, los asesores del gobierno le vienen a decir a los reyes, Peral, este tiene que haber leído a Julio Verne. Tiene que haber leído a Julio Verne y tiene aquí la cabeza con historias y nos va a comer el coco y no se le debe hacer mucho caso, ¿no? Porque está claro que ha leído a Julio Verne, porque es que además el plano que él presenta tiene mucha similitud con el Nautilus de Julio Verne, ¿no? Entonces ahí a Peral le empiezan a salir los primeros, son las primeras zancadillas de las muchas que le van a poner, algunas de las cuales las vamos a comentar luego. Bueno, total, que se muere el rey, pero, amigo, la reina se enamora del proyecto, una mujer como ustedes. Ya ven, la reina se enamora del proyecto, entonces como lo ha dicho la reina, porque ya digo que el rey estaba, que no sabía, pero la reina se ha enamorado del proyecto. Entonces, pues bueno, lo ha dicho la reina, ha dado un orden de que se libren los créditos precisos y aquí no hay más que hablar. Lo ha dicho la reina, punto y final. Entonces, en ese momento, este señor, don Práxedes Mateo Sagasta, era el presidente del Consejo de Ministros que le da luz verde al proyecto, finalmente. Un gobierno que eran estos señores, pero estaban, o sea, por unanimidad, bueno, aparte de que lo había dicho la reina, por unanimidad se dice que sí, claro, porque lo ha dicho la reina y porque el gobierno tiene unanimidad. Pero miren por dónde el ministro de Marina dice: bueno, pues yo digo que sí porque todo el mundo dice que sí, pero yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, por la razón que sea, y a partir de ese momento este individuo, el propio ministro de Marina, el enemigo está en casa, siempre han dicho muchas veces, ¿no? Pues le pone la proa, como decimos los marinos, le pone la proa a Peral, y al final, como veremos luego, va a ser el que va a hacer que Peral tire la toalla y diga: mira, ahí os quedáis. El día 20 de abril de 1887, la reina firma finalmente el decreto de construcción del submarino. A Peral ese día le pilla en Madrid y está tan eufórico que se hace una foto de estudio, que es esa, y se lo dedica a su madre, que era su gran amor. Le dedico este recuerdo el día que Su Majestad la Reina firmó el decreto para construir mi torpedero submarino. Madrid, 20 de abril de 1887, firmado y se ha esperado. Bueno, pues ya tenemos el decreto que la reina ha firmado, esto ya va para adelante, y el gobierno decide que el submarino se construya en el Arsenal de la Carraca, en Cádiz. ¿Por qué? Pues porque Peral estaba destinado a Cádiz. Si hubiera estado en Ferrol o en Cartagena o en otro lado, pues se hubiera hecho en otro lado. Como estaba destinado a Cádiz, pues está, se ordena que se construya en Cádiz. Aquí ya lo tenemos, listo para ser votado. Es
el primer buque construido en casco de acero en un arsenal del Estado. Estamos hablando de una época donde no existía la soldadura eléctrica que conocemos. O sea, para unir una chapa con otra era a base de roblones, a base de remaches. Y bueno, ya lo tenemos, como digo, listo para ser votado. Y aquí ya tenemos el día de la votadura. Sábado 8 de septiembre de 1888, las 2:20 de la tarde, coincidiendo con la pleamar, porque en el Mediterráneo ya saben que no, pero en el Atlántico y tal, pues ya lo saben ustedes de sobra, hay pleamares y bajamares. Entonces, el día a las 2:20 de la tarde de ese día, 8 de septiembre, pues se produce la botadura del submarino. La botadura del submarino que congrega pues a mucha gente, como ven aquí, ¿vale? Aquí hay un grupito de señoras, no se aprecia bien, pero bueno, ahí hay un grupito de señoras que tienen un abanico que se le ha hecho para la ocasión y se les ha regalado. Esto es un ejemplar de ese abanico, que aunque no lo vean bien, pero yo se lo voy a explicar. Esto viene a significar que Isaac Peral, con sus estudios, va a alcanzar la gloria, que es lo que representa esta angelote que tocando la trompeta y la corona de laurel. O sea, Isaac Peral, con sus estudios, va a alcanzar la gloria con el submarino para hundir, aquí hay un buque hundiéndose, aquí se ve la silueta del submarino, para hundir a los buques de Gibraltar. Ahí pone Gibraltar. O sea, yo no sé si la persona que diseñó esto le habían dado directrices o lo que fuera, pero el caso es que se tenía, digamos, la ilusión de que a ver si esto valiera para expulsar a los ingleses de Gibraltar, que como saben es una obsesión que en España dura ya siglos, ¿verdad? Bien, bueno, pues por supuesto, esto fue un gran evento del que se hizo eco toda la prensa, tanto nacional como internacional, ahora veremos alguna. Fue el mayor evento, vamos, o por lo menos fue, no sé, pero yo lo califico así, creo que no estoy equivocado, fue el mayor evento a nivel naval que se produjo en los últimos años de la España del 19. El día, o sea, el submarino Peral, además, es de la misma época que la Torre Eiffel. Esa flecha que ven ahí es cómo se encontraba, en qué estado de construcción se encontraba la Torre Eiffel cuando se construyó el submarino. Pero no solamente la Torre Eiffel, algún otro monumento muy conocido, como por ejemplo el puente sobre el río Támesis en Londres. Son el puente sobre el Támesis, la Torre Eiffel y algún otro, pero bueno, sobre todo estos que son los más conocidos, de la misma época que el submarino Peral. Peral no... O sea, bueno, no es que no pueda hacerlo solo, sino que solicita al capitán general de Cádiz, almirante, yo necesito 4 o 5 personas de mi confianza que colaboren conmigo. Entonces el almirante pues, le da carta blanca para que elija lo que quiera y si están de acuerdo esta gente, pues que digan que sí. Y se queda con 5 oficiales, que son estos 5, ¿vale? Que van a ser sus íntimos colaboradores. Este señor, Iribarren, un sevillano, Cubels, un valenciano, Moya, un manchego de Ellín, García Gutiérrez, un gaditano y, por último, Pedro Mercader. De los 5 oficiales, los 4 primeros van a fallecer jóvenes, pero este señor va a ser el único de los 5 que va a llegar al almirantazgo y que luego tendrá una influencia decisiva en que el submarino Peral no fuese pasto del soplete, que estuvo a punto. Llegó a salir hasta publicado en el diario oficial del Ministerio de Marina el desguace. Lo veremos ahora. Bueno, pues el submarino ya empieza a hacer las pruebas de mar. Todo el que, cuando la gente de Cádiz se enteraba que salía el submarino, se anunciaba en la prensa, mañana está previsto que salga el submarino. Bueno, ahí todo el que tenía un bote solía alquilarlo para salir, que querían fotografiarlo de cerca. Y bueno, pues hay muy poquitas fotos, solamente 2 o 3. Las 2 que hemos visto, esta y esta otra, que fue el primer evento histórico que protagonizó, que fue la inmersión completa que se realizó dentro del dique número 2 del Arsenal de la Caracas, en agosto del 89, o sea, hace unos días pues se han cumplido años.
lógicamente, la primera inversión se hace dentro del dique, porque si hay algún problema, o sea, no la vas a hacer en mar abierta, esto era todo una novedad. De modo que si hubiese habido algún problema, pues nada más que hay que achicar el dique y sacar a la gente, ¿no? Pues estas tres fotos, bueno, esto ya empezó a ser un negocio ya desde el primer momento, ¿no? Porque estas tres fotos se vendían, esto es un recorte de prensa de la época, al precio de una peseta, ¿eh? Cualquiera de ellas se vendía al precio de una peseta. Hoy día, pues por menos de 1.000 euros no te compras una así que la encuentras. Bueno, empieza, como digo, a hacer las pruebas de mar, empieza el éxito a espumar, la Armada edita un póster con las pruebas oficiales del submarino, con los eventos más importantes, otro póster, que es este, que representa, porque fue el primer submarino del mundo desde el que se lanzó un torpedo estando en inversión, ¿eh? O sea, eso, pregúntale a los ingleses, a los catalanes y a los irlandeses y a no sé quién, a ver si esos pioneros que ellos dicen que son los inventores, a ver si consiguieron hacer eso. O sea, ¿qué es un submarino de guerra hoy día? Pues un artilugio, un barco capaz de sumergirse y lanzar torpedos. Bueno, pues el primer torpedo que se lanzó desde un buque estando totalmente sumergido fue desde el Isabel, desde el submarino Peral. Bueno, por supuesto, toda la prensa de la época quería sacarlo en portada. Aquí hay algunas, tengo muchas más. Salió en la prensa, esto es la portada del Scientific American Supplement, que es un periódico de una grandísima tirada de Nueva York, que lo saca en portada en 1890. Y bueno, pues como digo, pues cada vez que salía a la mar, pues los barcos, en fin, el que tenía un bote se ponía a popas, porque lo alquilaba porque la gente quería tal. He dicho antes que el ministro Marina le puso la prueba. Y esta va a ser, ahora van a ver la primera prueba de esa, ¿qué no lo quiero decir? Pero de esa mala leche que se puede tener contra un personaje que es para que tuviera poco menos que los altares, ¿no? Llega el otoño de 1889 y va a tener lugar ese evento, la Exposición Internacional de París. Para esa fecha, Peral se había casado no hacía mucho con una chica, Carmen Cencio, se llamaba, que era la hija del alcalde de San Fernando. Bueno, el caso es que aprovechando un parón en las pruebas de mar, Peral le dice al almirante, al capitán general de Cádiz: almirante, yo quisiera pedirle permiso para ir con mi señora a París. Y dice el almirante: yo soy la periodista en París. Sí, almirante, es que mire, va a tener lugar la exposición internacional, todos los países en las exposiciones internacionales muestran lo último de su tecnología, y yo quisiera ver si allí hubiese algo que fuese de aplicación a mi submarino. Además, almirante, yo nada más que quiero su permiso, o sea, yo no quiero dietas, no quiero dinero, no quiero nada, es un viaje particular, yo me cojo a mi señora, me voy con ella y no le voy a pasar factura de nada ni nada. Bueno, pues el almirante pues dice, bueno, pues en esas condiciones pues le da permiso verbal para que se vaya desde Cádiz a París con su señora. Bueno, pues coge el matrimonio, el tren en Cádiz y va a Madrid. Tiene que hacer una noche en Madrid. Y casualmente, pues cogen, bueno, aquí se dan, Murphy nunca descansa, dice el dicho, ¿no? Entonces, si algo tiene que salir mal, va a salir, ¿no? Entonces resulta que llega Peral con su señora a Madrid y cogen un hotel cercano al Teatro Real de Madrid, ¿vale? He dicho que su mujer se llamaba Carmen, ¿vale? Carmen Cencio. Pues casualmente, ese día estrenaban en el Teatro Real de Madrid la ópera Carmen. Y parece ser que a los autores se hizo muchas gracias. Mira, la ópera Carmen, como tú, que te llamas Carmen, no sé qué. Bueno, estaban muy enamorados, muy eufóricos, no sé qué. Total, que cogen, se van a ver la ópera, y cogen, pues un palco. Un palco, vamos a suponer, pues que un palco de por aquí. Y resulta que en uno de los entreactos, como su cara ya era muy conocida, porque había salido en toda la prensa, pues parece ser, bueno, la gente lo reconoce. Ah, pues mira quién hay ahí, pero sí es Peral. Viva Peral, viva España, viva su maíz, y lo empiezan a vitorear. Y él, que era, entre otras cosas, muy patriota y muy humilde, pues bueno, se incorpora de su asiento y dice: señores, por favor, si aquí se oyen vivas,
que sean a España. Eso de que viva yo, como que no. ¿Qué pasa? Que en el palco de enfrente estaba el ministro Marín. Y le dice al ayudante, dígale a Peral que venga. Y va y le dice, va el ayudante y dice, don Isaac, que el ministro que está allí que quiere verlo. Y dice Peral, pues, no me gusta nada el tema. Va a verlo y le dice, ¿usted qué hace aquí, en Madrid? Y dice, es que, porque voy a París. Coño, ¿a París? Bueno, no sabe nada. Se cabrea. ¿Y eso? Ya digo, Peral dice, no, a mí que hasta aquí hemos llegado. Y entonces le dice, no, señor ministro, le he pedido permiso verbal le explica, al capitán general de Cádiz, porque voy a la exposición internacional, a ver si allí hay algo que sea de interés para mi submarino, no sé qué. Y el ministro le dice, bueno, pues váyase. Pero Peral dice, no, aquí no me gusta hacer nada. Se tira 8 o 9 días en París, allí todos reciben múltiples homenajes, porque su fama ya había traspasado fronteras, pero cuando regresa, lo arresta. Lo arresta y lo mete en prisión, ahí, en el penal de Cuatro Torres, que está, además, el Arsenal de Cádiz está como anclado en el tiempo, o sea, esa foto no tiene mucho tiempo y está tal cual estaba, ¿no? Bueno, ahora lo han rehabilitado porque este penal dejó de ser penal y ahora lo han rehabilitado, ahora es un hotel de no sé cuántas estrellas para las dotaciones de las corbetas que se le están construyendo en Cádiz para Arabia Saudí, que ya se ha entregado una, y entonces las dotaciones se alojan aquí. Pero bueno, el caso es que, como digo, a Peral lo arrestan. Lo arrestan, esto es en el otoño, y cuando llega Navidad, pues claro, al ministro se conoce que le han puesto la cabeza así, como diciendo, joder, macho, que lleva esto por aquí 3 meses aquí arrestado. Entonces, entre que le ponen la cabeza así y que los indultos que siempre hay por Navidad y tal y cual, bueno, el caso es que libertad sin cargos. Bueno, joder, sí, libertad sin cargos. Los 3 meses que me he tirado de aquí, que... Bueno, el caso es que Peral dice, mira, ¿sabéis qué os digo? Dame la cuenta. Dame la cuenta, ahí os quedáis, y entonces publica un manifiesto donde no deja títere con cabeza, que es ese. Un manifiesto donde dice, pues, ¿por qué me voy de la Armada? Dice, bueno, empieza diciendo, siento haber tenido que cambiar mi uniforme con los botones del botón de ancla por el humilde traje de civil, pues, era un enamorado de la Armada y tal, pero ya digo, no deja títere con cabeza. Dice, pues me voy porque no sé qué, raja de todo el mundo. Y se establece en Madrid. Coge a su familia y ya no quiere saber nada de la Armada y se va a establecer en Madrid, aquí, en un antiguo edificio tristemente demolido en el año 77, digo tristemente porque un par de años después la Comunidad Autónoma de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid o no sé quién, pues sacó un decreto diciendo que los edificios que tenía más de no sé cuántos años ya no se pueden derribar. El caso es que él se estableció una empresa que se llamaba el Centro de Consultas Electrotécnicas, y cuando se derriba este edificio, en ese solar se construye lo que hoy día es la sede del PP. Ese edificio es la calle Génova 13. ¿Vale? Bueno, pues una vez que Peral se establece en Madrid, a poco que conozca Madrid, porque ven que esto es la Cibeles, aquí se ve parte de la Puerta del Sol, aquí está lo que es el ayuntamiento que está sin construir, y este edificio es el palacio de la duquesa de Medinaceli, que es el primer edificio, que se sepa, donde Peral instaló la luz eléctrica. Yo estuve en Madrid hace un par de meses, hablé con la chica que había aquí y tal, y se quedó un poco... En fin, así fuera juego, decía que no sabía nada del tema, que por favor que le mandé la documentación y la tengo y se la mandaré. Bueno, pues el caso es que detrás de este edificio, Peral monta ahí una caseta con unos generadores para generar electricidad para darle corriente a Galicia. Total, que en cuestión de 2 meses, la duquesa dice, madre mía, yo hago así, clac, se pierde la luz. Y hemos dejado atrás
los quinqués, la pesta a petróleo, las velas y toda esa historia. Entonces, esta señora, la duquesa de Medina Celi, se va a encargar de hacer la debida propaganda a la gente primero de la JET, ¿no? El caso es que Peral ahí empieza a espumar y incluso funda en Zaragoza una central eléctrica, la Electroperal Zaragozana. 3 años después, Peral va a fallecer y resulta que esta empresa, a los 3 años o algo así, se fusiona con otra, luego hay una tercera y cuarta fusión y hoy día es Endesa. O sea, la Endesa que conocemos y que ha llegado hasta nuestros días, el germen, los orígenes son esto. Esto es un paquete de acciones. Un día le enseñé yo, pero esto es mío, yo se lo enseñé a cierto político y dice, qué gracioso, un cartón de vino. Digo, vamos, no me gusta que le diga lo que pienso. Un cartón de vino, gilipollas, pero está viendo que es una cosa así de grande, ¿eh? Qué gracioso, un cartón de vino en el siglo XIX. Pues, es un normal. Bueno. En fin. Bueno, pues crea esto, y a todo esto, que Peral, como digo, ya está fuera de la Armada, el submarino lo vuelven a poner en seco, en el mismo lugar donde había sido votado 2 años antes. Tengo varias fotos de esta guisa, pero bueno, con un par de ellas es suficiente. Y a partir de ese momento, pues como suele ocurrir en España, que no se conserva nada, empiezan a sobrevolar las aves de rapiña, todo se roba, se expolia, se canibaliza, le pueden poner el calificativo que ustedes quieran, hasta el extremo de que aquí, en la popa, aquí abajo se le abre una cesárea, pues como 2 veces de grande esta mesa, una cesárea para sacarle los motores y todas las cosas gordas que no cabían por la única escotilla. Y a partir de ahí, durante 39 años, esto ha sido el retrete de los obreros de la Arsenal de la Carraca. O sea, fíjense ustedes cómo se apreciaba el tema. A todo esto, bueno, Peral, que no lo he dicho, Peral llegó a estar destinado, antes del tema del submarino, llegó a estar destinado en las Filipinas, mandando, porque le dieron el mando de un cañonero, de caviteño, y él, pues, en fin, se fue allí destinado, se fue 1 año, y estando allí, le ocurrió una desgracia absurda, que al final va a ser lo que le va a costar la vida. Peral tenía justamente aquí donde yo me estoy tocando, tenía una verruga, ¿vale? Bueno, pues un barbero en Filipinas, afeitándole, por accidente o por lo que sea, bueno, por lo que sea, no, por accidente, le pega un corte a esa verruga. Y a partir de ahí, eso se la va a infestar. Se la va a infestar, ahí siempre va a llevar pues apósitos, vendajes, crema, no sé qué. De hecho, todas las fotos, todas que ustedes puedan ver de Isaac Peral, es mostrando el lado derecho de su cara. Nunca quería mostrar el lado izquierdo, nunca. Ni siquiera se ponía de frente. Cuando le iban a hacer una foto, hacía así y miraba descaradamente hacia la izquierda para no enseñar este lado. Bueno, lo está viendo en Madrid de ese tema este señor, don Federico Rubio y Galí, que llega un momento que ve que el tema se le va de las manos. Se le va de las manos y le dice, mira, te recomiendo que te vayas a Berlín, que te vea el doctor Berman, que es la máxima autoridad europea en tema de cirugía y tal. Pero claro, no es que fuera un especialista en cáncer ni nada de eso. Ahora verán. Bueno, el caso es que le recomienda que se vaya a ver a la clínica del doctor Berman. Peral, pues claro, como está ya agobiado porque ve que esto ya está muy avanzado, coge el tren en Madrid, en la estación del norte, lo que hoy es la estación de metro de Príncipe Pío, y se va a Berlín. Cuando llega a Berlín, el propio Kaiser le dice a su ayudante, mira, vas a ir todos los días a la clínica del doctor Berman y me vas a venir y me vas a informar acerca del estado de salud de este honorable paciente, de este señor tan famoso. O sea, en España ya estaba ya, que ya nadie se acordaba de él, todo ese punto álgido que había tenido de fama, eso ya se acabó. Sin embargo, cuando llega a Alemania, como digo, el propio Kaiser le
le dice al ayudante que vaya todos los días, le ordena ir todos los días a la clínica para que le dé informe del parte médico de cómo está su enfermo. Pero claro, resulta que el doctor Berman, como digo, aquí lo vemos, es este de barba, fijaros, está amputando una pierna. Esto es una pierna, está amputando una pierna a la altura de la pantorrilla, con un serrucho, como que tenéis aquí en el museo para cortar la madera. Aquí no hay mascarillas, no hay nada, ni nada, ni nada. Porque este señor, que sí, que era un famoso cirujano, pero para tratar un cáncer de piel, pues yo creo que no. Porque en su clínica lo único que hacía era amputar piernas, precisamente de soldados alemanes que pisaban minas, y él era un especialista, como digo, en cortar piernas, pero no era otra cosa. Bueno, el caso es que la desgracia nunca viene solas y finalmente lo opera. A todo esto operar ha perdido la visión del ojo izquierdo porque el cáncer ya le ha hecho así, ¿vale? Y fallece. Al tercer día fallece después de la operación. El doctor Berman deja escrito en su parte que si hubiese sobrevivido a la operación hubiese perdido también la visión del ojo derecho. O sea, que por lo visto le tuvo que vaciar, yo qué sé, media cabeza. El caso es que, bueno, pues fallece. Esta es la esquela que se hace en su día. Para podérselo traer a España lo embalsaman, y lo embalsaman y llega a la estación del norte de donde había partido ya cadáver. Cuando llega aquí solamente está pues, la familia, que son bueno, los hijos, la mujer y tal, y 5 músicos, ni uno más, todo eso está documentado. 5 músicos que los obreros de su fábrica han pasado el platillo y han hecho una colecta a ver la forma de homenajear a Peral, ¿no? Entonces, han recolectado dinero solo para, como digo, para contratar a 5 músicos que le van a tocar a pie de andén la marcha heroica de Beethoven, que era el músico preferido de Peral. El caso es que cuando, bueno, llega embalsamado, o sea, tarda 8 días, desde que fallece hasta que llega a España, tarda 8 días, todos los pueblos, porque fallece en Berlín, tiene que atravesar Alemania, toda Francia, entra en España por la frontera de Irún. Total, que los médicos han pasado 8 días, pero como viene embalsamado, y bueno, pues no hay urgencia de enterrarlo, porque viene embalsamado. Entonces, pero claro, como su muerte estaba imprevista, no hay previsto un enterramiento. Entonces la Armada llega y le dice a la viuda, doña Carmen, hemos pensado, ahora, a buenas horas, Magna Perle, hemos pensado que nos vamos a llevar a su marido aquí, a Cádiz, al Panteón de Marinos Ilustres, para que comparta la gloria con Churruca, Gavina, Méndez Núñez y tanta gente que hay. Y la viuda dice, pues pasa que no. ¿Cómo? Pues como que no. Que no. En vida la habéis tratado a patadas y ahora queréis estar negativo. La viuda se niega. Se niega y entonces lo entierran en la Almudena. Lo entierran en la Almudena. A todo esto la viuda, él tiene 9 hijos, aunque solamente 5 van a llegar a la edad adulta, porque 4 la mortalidad infantil era muy grande. Y bueno, pues pasan, estamos hablando de 1895, y cuando llega 1911, han pasado 16 años, pues se conoce que la viuda, porque entonces no había pensión de viudedad en Italia, o sea, como si muriera la cabeza de familia, pues apáñate. Entonces pues se quedó pues eso, con un montón de hijos y con la suegra. Vamos, como yo, más o menos. ¿Verdad, nena? Sí, vale. O sea, no digo mentiras, ¿no? Vale. Bueno, el caso es que la viuda parece ser que no está al día de los pagos correspondientes al cementerio, y llega un momento que le dice, doña Carmen, o se pone usted al día o su marido a una fosa común. Entonces la mujer se escandaliza, madre mía. Entonces hay un empresario de Cartagena que dice, doña Carmen, mire, usted no se preocupe, que lo vamos a... Yo le propongo a usted, esta es la fosa que tuvo en Madrid, que todavía está, eso. Entonces este empresario le dice a la mujer, dice, mire, usted no se preocupe, yo voy a pagar todo, con el fin, porque a una cosa común su marido no va a ir, entre otras cosas porque a mí no me da gana, porque yo tengo billetes para esto y para más, ¿vale? Entonces yo le propongo a usted traer su cadáver a Cartagena, que es su ciudad natal, y que aquí siempre se la ha tratado divinamente y tal. Entonces la viuda, ¿eso fue las 9?
¿Sí? Vale, es que me ha advertido el presidente que cuando den las 9 tengo algunos minutos más. Vale. Bueno, el caso es que este empresario le dice a la viuda, eso le propone tal. Entonces ella tiene una frase muy bonita, porque ella por lo visto iba por las tardes allá a la Almudena, se sentaba allí junto a la tumba, haría sus oraciones o lo que fuera. Entonces pero ella le dice a este empresario, mira, tampoco tenía otras opciones, acepto lo que me estás proponiendo porque sé que en Cartagena siempre va a haber una oración para su alma y una flor para su tumba, dice ella. De modo que, pues bueno, este empresario coge, hace los trámites precisos y lo exhuman, esto es prensa de la época, lo exhuman y lo llevan desde la Almudena a la estación hasta Atocha y llega a Cartagena en un camión, en un vagón de transporte de ganado, ¿vale? El nieto del empresario que pagó todo esto, que es amigo mío, me ha dejado fotografiar el albarán que llevaba pegado el féretro, que es este de aquí, que como pueden ver dice clase de bultos, compañía de ferrocarriles, tal, clase de bultos, un cadáver de don Isaac Peral. O sea, llegó a Cartagena, como digo, en un vagón de transporte de ganado, con ese albarán pegado. O sea, hasta ahí, bueno, estos son todas las tratadas que le han hecho a Isaac Peral. Y ahora le resumiré por encima, y yo le resumiré para que no nos den aquí a las 12:30 a la 1 de la madrugada. Algo de lo que le hicieron al submarino. Bueno, pues lo entierran en una fosa común, o sea, en una fosa común no, quiero decir, a ras de suelo. Estamos en 1911. Entonces, el Ayuntamiento de Cartagena dice, bueno, el Ayuntamiento de Cartagena, que es genial, yo no soy de aquí, pero la línea férrea Cartagena-Murcia se hizo en el año 40, cuando acabó la guerra, en plan provisional. Ahí está. ¿Vale? O sea, el Ayuntamiento de Cartagena, como digo, es, en fin, genial. Entonces, cada vez, el día 1 de noviembre del año 27, coincidiendo con la celebración de los fieles difuntos, y lo entierran en su nuevo mausoleo, y desde entonces, son estas fotos, desde entonces, pues cada año, cuando llega esa fecha, pues la Armada pues, le hace un homenaje y le pone pues una corona de laurel, que por cierto, si algún día alguno de ustedes fuera por Cartagena y viera este homenaje y quiere echar una foto como esta o similar, tiene 20 minutos para hacerla, porque a la media hora la corona ha desaparecido. Yo no sé que la gente se lo lleva para hacer comida, porque como es laurel y está seco, allí se usa mucho para hacer escabeche y en fin, algunas comidas. En fin, el que quiera hacer una foto similar, ya sabe que tiene, desde que la ponen hasta que la mangan, pasa media hora. Ángel, pasa como aquí con los letreros. La gente la manda. Bueno, el caso es que, bueno, les he resumido por encima la vida de Isaac Peral, los despropósitos que hicieron con él, y ahora les voy a comentar brevemente algunos despropósitos que se hicieron con el submarino. Por ejemplo, en el año 1913, el Diario Oficial del Ministerio de Marina, o sea, que no es que lo publicó el Diario de Cantabria, no, el Diario Oficial del Ministerio de Marina publicó la orden por la que se ordenaba el desguace del submarino. Les he dicho antes que de los 5 oficiales que componían la dotación, solamente uno, Pedro Mercader Cecía, llegó al almirantazgo. Casualmente, aquí Murphy estuvo acertado, este almirante, o sea, este personaje, en aquella época era el capitán general de Cartagena. Entonces, a alguien, o bueno, la sociedad se ve que le dijo, joder, almirante, si ustedes que están en el poder, ustedes son incapaces de parar este estropicio. Entonces, bueno, el almirante se conciencia tal, y al final se consigue que el remolcador Cíclope lo lleve remolcado, bueno, le tapan esa cesárea que le habían hecho, y lo lleve remolcado de Cádiz a Cartagena, donde llega en el otoño del año 29. Una vez que llega a Cartagena, un par de meses después, pues bueno, a través del dique flotante, lo ponen en seco
aquí hay algunas secuencias del tema, lo ponen en seco y a partir de ahí va a ser, bueno, pues va a estar en la base del submarino y todo el mundo se va a querer fotografiar con él. Aquí va a estar desde 1930 hasta el año 65. En el año 65, 35 años después de estar aquí, pues, ¿qué pasa? Que empieza el turismo extranjero a llegar a muchos sitios. En Cartagena, en la zona aquella, se empieza a urbanizar la Manga y tal. Entonces el delegado de turismo le dice al almirante, podríamos sacar el submarino de donde está, fuera de la ciudad, porque cuando vienen los turistas, pues aquí no tenemos nada que enseñarles. Entonces el almirante, bueno, pues le rebota esa petición al ministro de Marina, que es Nieto Antúnez, y autoriza un cambio de ubicación. Un cambio de ubicación. Eso no implica cesión, donación, préstamo ni pérdida. O sea, autoriza un cambio de ubicación. Y si hemos visto que Isaac Peral le pasó de todo, al submarino pues también casi de lo mismo, más de lo mismo. Es decir, bueno, pues la Armada a un empresario que, bueno, pues le encargó el tema de sacar el submarino del arsenal afuera, a la ciudad. Y este empresario se ve que dijo, joder, vaya marrón que me andan dando. Bueno, a ver, ¿cómo me llevo yo esto? Un bicho de 20 y tantos metros de eslora, que pesa no sé cuántas toneladas. No había en aquella época grúas suficientemente grandes, ni un camión góndola ni nada. Y algún iluminado le dijo, joder, macho, que cada vez un vaso de agua, tío. Pues es muy fácil. Tú coges una radial y lo troceas. Joder, pues no había caído. El caso es que lo trocean y en varios cachos, y al final lo sueldan y se queda que parece que está entero, pero no. Si lo miras, se ven las soldaduras que lleva. Finalmente, y ya con esto casi que termino, finalmente en el año 2012 se consiguió sacarlo de donde estaba y meterlo dentro del Museo Naval de Cartagena, que es donde está, que está protegido. Una serie de frikis, por decirlo de una manera, y yo pues, fuimos a hacer gestiones con este tema. A mí Gila me hacía mucha gracia. Gila decía, a Grecia no vaya, que ahí está todo roto. El Partenón no tiene columnas, el suelo está sin asfaltar, las estatuas le faltan los brazos. A Grecia no vayas, que ahí está todo roto, decía Gila. Bueno, pues el concejal de Cultura nos dijo, pero ¿para qué? Pues está hueco, y está vacío, ¿para qué queréis entrar? Dijimos, no, mire, es que somos de la Armada, hay que hacer un informe, foto, no sé qué, y dice, porque está hueco. Me dice, no, coño, que te estoy diciendo que está, pues que sí, joder, que sí, que ya lo sé. Gila, la versión de Gila, traspasada al ayuntamiento de mi muy noble, muy leal, muy ilustre y siempre heroica, eso sí, ciudad de Cartagena. El caso es que, bueno, pues al final, bueno, porque esto estaba aquí, si pueden ver aquí, que estaba en una fuente, o sea, aquí en una basada con una fuente. Entonces, cuando al final se consiguió esto, el concejal casi que nos confesó que es que no quería hacer esta operación porque había que secar la fuente, entonces le robaban los focos. Y me dijo, joder, macho, pues, yo qué sé, si te roban, pues, yo qué sé, ponle como aquí a la vaca, un eso que si le toca que te pegue un eso. Bueno, el caso es que se lo llevan a la base al Museo Naval, desde allí está excelentemente bien conservado, teniendo en cuenta que podía haber estado desguazado. Y bueno, ya como resumen, pues decir que Peral realmente diseñó muchas cosas que hoy día aún se utilizan. Por ejemplo, el embarque de torpedos, Peral lo diseñó de esta manera y hoy día, como pueden ver, se hace exactamente igual, o prácticamente igual. En aquella época no había sonares ni equipos de detección electrónica, entonces todo se hacía a ojo, ¿no? Entonces él diseñó pues, un sistema que es en el periscopio una escala graduada, y con esta escala graduada te metes en unas tablas y sabes a qué distancia está el blanco. Eso también lo diseñó él y se sigue utilizando. Y esto, que es una cosa que igual hasta se sorprende, este es un plano de una de las hélices de proa del submarino. He dicho antes que todo se robó, se expolió, tal. Bueno, pues esto que queda aquí
es solamente un engranaje de esa hélice, pero es un engranaje muy curioso, porque si se le mete por aquí abajo, para arriba, hacia arriba, una cámara de fotos, tenemos esa visión. Eso se llama un engranaje doble helicoidal. O sea, Peral, bueno, pues se dio cuenta de que si yo cojo un engranaje y hago así, ¿no? Pues ese engranaje, si en puesto de ser con líneas rectas es con nubes, pues que tenía mejores prestaciones. Bueno, pues cuando queda abandonar el invento y todo el rollo, unos años después, Messier Citroën lo patenta, porque ve que es un sistema cojonudo. Y por eso el emblema de la Citroën son esas dos V's, fijaros. Bueno, pues ya sí que acabo. Ángel, aunque nadie ha hecho ni ha mirado el reloj, ni ha dado ningún cabezazo. Y bueno, pues como resumen decir que el submarino Peral fue el primer buque, que yo lo he dicho antes, desde el que se disparó un torpedo estando en inmersión, que fue el primer buque en realizar una navegación totalmente sumergido y emergiendo en el lugar que le había sido programado, es decir, le dijeron, una de las pruebas fue decir, bueno, te capuzas aquí y dentro de 1 hora y media tienes que aparecer en tal punto. Y lo hizo. Fue igualmente el primer submarino del mundo propulsado solo por electricidad, con 2 motores de 30 caballos y 500 voltios, algo extremadamente motor de excesiva potencia para la época. Como dato os diré que los primeros tranvías eléctricos, que son de esta época, llevaban un motor de 7 caballos. 7 caballos. Y a veces estos tranvías subían cuestas con 40, 50, 60 personas encima. O sea que llevaban un motor de 7 caballos. Bueno, pues este llevaba 2 de 30. Fue el primero en utilizar una torre óptica como un sistema de determinación de la distancia al blanco, que es lo que explica antes de los cuadrantes. Disponía de un sistema de achique de lastres y de trasiego de agua mediante bombas exactamente igual que hacen los submarinos hoy día. Disponía de un sistema de regeneración de aire viciado, también vigente en la actualidad. Disponía de botellas de aire comprimido para el disparo de los torpedos como hoy día. Podía recargar en la mar el tubo lanzatorpedos con torpedos de reserva como hoy día. Disponía de una aguja náutica y timones de profundidad, la cual podía ser regulada a voluntad como hoy día. Disponía de diversos manómetros para tener el control en todo momento de la cota, las presiones, etc. Modificó los ácidos y las placas de plomo de las baterías, patentándolo, siendo las actuales que llevaban los submarinos de muy similares características. Diseñó y adaptó a las baterías un sistema de electroimanes, de modo que cuando la batería estaba al 100% de capacidad, se activaba un muelle que hacía cortar la carga. Y dispuso, en definitiva, para las 613 baterías que llevaba, un sistema de incomunicadas por grupos, porque si alguna se cortocircuitaba, pues dejarla incomunicada, ¿no? Y bueno, realmente un sinfín de detalles menores. Y bueno, pues con esto doy por terminada esta charla. Como siempre digo, pues bueno, pues si alguien me quiere preguntar algo, que lo haga. Si lo sé responder, lo responderé. Y si no, haré por formación de algunos políticos que me saldré por la tangente.